Abrimos a esta hora en la mañana de la Costa cuestiones jurídicas de actualidad con Antonio Caracuel, a quien damos la bienvenida. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muy bien. Un poco nublado el tiempo, pero encantado de estar con vosotros nuevamente aquí en vuestra sede. Pues gracias por acompañarnos siempre con temas de actualidad, y la verdad es que esa renovación del Consejo General del Poder Judicial está copando buena parte de la actualidad. Queremos mirar un poquito más allá de lo que sucede en nuestro país. ¿Cómo está la situación a día de hoy, 20 de octubre? Bueno, en primer lugar, sigue igual, con la amenaza del bipartito, del gobierno de la nación, de modificar la forma de elección, que es lo que vamos a hablar hoy, la forma de elección de estos 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, que a modo de resumen, solamente comentar que hasta la actualidad se necesitan 3/5 de la Cámara, 3/5 del Parlamento y del Senado para sacar adelante lo que es el nombramiento de los miembros del Consejo General, que son 20, y entre uno y otras son 10 a propuesta del Congreso, 10 a propuesta del Senado, 6 de ellos entre jueces y magistrados, en uno y en otro, y otros entre juristas de reconocida competencia. Bien, esta es la estructura. Lo que ocurre es que hace algunas semanas hablamos de ello, no quiero reiterar lo que hablamos en aquella época, en aquel día. Lo que sí me gustaría es ver un poco cómo están en los países de nuestro entorno. Y al respecto, sí que me gustaría comentarle a los oyentes que gracias, yo digo menos mal que existe todavía Papá Europa, y dentro de la Unión Europea existe una comisión que va a ser fácilmente recordable, que es la Comisión Venecia, que esta comisión de la Unión Europea se encarga de garantizar la independencia del Poder Judicial y el funcionamiento del sistema judicial en interés de la sociedad. Es decir, que para todos los países, y ahora pondremos un ejemplo que es muy peculiar, va a ser muy llamativo, en todos los países va a velar por la independencia e inmunidad de los jueces, a la vez que también va a estudiar y va a vigilar la corrupción dentro del Poder Judicial y todas las reformas judiciales que hay. Es decir, que cualquier reforma no es que necesite el visto bueno de la Unión Europea, pero va a vigilarla de alguna manera. Va a vigilarlo, que es lo que ocurrió, porque por eso he propuesto este tema la semana pasada, cuando hubo una reunión de todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, pues sí que un poco hubo un toque de atención al presidente del gobierno. Pero ya ha actuado esta comisión en otra ocasión, en otro país, con otro país, mejor dicho. Ha actuado en Polonia, porque el caso polaco es muy peculiar. El caso polaco es que hizo dos cosas. En primer lugar, adelantó la edad de jubilación. Cuando hablamos de los jueces con mayor experiencia que van a estos órganos de gobierno, son los mayores. Bueno, pues entonces adelantó la edad de jubilación de los 70 a los 65 años para los miembros de su Consejo General del Poder Judicial, con lo cual de golpe y porrazo pues se quitaba cerca de 30 de los 72 miembros que lo componen en Polonia, entre ellos la presidenta. Esto lo echaron para atrás. En Polonia, la mayor parte de los miembros eran elegidos por los jueces directamente. Y fíjate qué curioso, le han llamado la atención a Polonia porque de pasar de ser elegidos a los jueces van a pasar a ser elegidos por el Parlamento, con una mayoría de 3/5, como ocurre en España. Sí. Es decir, y le han dado el toque por pasar a nuestro sistema, de alguna manera. Exactamente. Lo que pasa es que nuestro sistema, y al gobierno español, este presidente del gobierno, en una reunión de los jefes de gobierno de la Unión Europea, hizo mucho hincapié en que se sancionara al gobierno polaco por hacer este cambio. Sí, es que esto es lo mismo. Y ahora aquí lo que hacemos es pasar de estos 3/5 a una mayoría absoluta. Me gustaría solamente hacer una operación numérica. El Congreso de los Diputados tiene 350 miembros, con lo cual la mayoría absoluta son 176. Eso lo sabemos todo por la moción de censura y por lo que se está tratando para la aprobación de los presupuestos. Cuando hablamos de 3/5, ya estamos hablando de 210 diputados. Es decir, ahí ya cambia. Ese es el problema que existe en nuestro Parlamento. Afortunadamente, yo siempre digo que la Constitución española, exactamente, es muy buena, está muy bien, porque la mayoría absoluta más grande que ha tenido un partido en España fue la de Felipe González, con 205 diputados. No llegaba a estos 3/5. Siempre es necesario que los dos grandes partidos, o 3 partidos o más, lleguen a acuerdo en este tipo. Esto es lo que se quiere quitar de un plumazo el actual gobierno, pasando de esos 210 a los 176, cuando
él criticó que los jueces fueran elegidos por el Parlamento y no directamente como en el caso polaco. ¿Y en qué situación está? Bueno, Europa nos llamó la atención la semana pasada, como comentabas, o sea, ese tirón de orejas sí que está, además lo recogieron los medios de comunicación y parece que en este caso el presidente del gobierno no es que recogiera vela, pero bueno, se aviniera a lo mejor a negociar, ¿no? Bueno, no lo sé si fue con este gobierno, cualquier cosa es esperable, incluso de que siga para adelante con esta reforma, con lo cual podría ser, y aquí ya salimos del aspecto jurídico, entraríamos en el político, podría ser uno de los motivos de que las ayudas económicas europeas por la pandemia pues no llegasen a nuestro país, porque esto fue uno de los requisitos. Oiga usted, la reforma que usted haga, hablaba de la reforma laboral, no hablaba de esta reforma del Poder Judicial, tiene que estar dentro de un orden y dentro de los parámetros de la Unión Europea. Esperemos que eso sea así, porque si miramos los países de nuestro entorno, ¿cómo funcionan en hemos visto en el caso polaco, pero es que si nos vamos, podemos irnos desde el caso, fíjate, el caso que donde menos independencia hay para el nombramiento, pero es donde más independencia puede haber, que es el caso americano. En el caso americano, en Estados Unidos hay dos grupos, los estados, que cada uno lo hace de su manera, algunos por votación entre los ciudadanos, otros por el gobernador, otro por otros jueces, es decir, cada estado de los Estados Unidos pues lo elige de una manera distinta, pero a nivel federal los jueces federales son designados y nombrados directamente por el presidente de turno, que puede ser una locura, pero esta locura, porque suelen no estar 4 años ni 5, suelen estar toda la vida, los presidentes van cambiando y los jueces siguen quedando. Sí. Como sí es verdad que son nombrados entre juristas y jueces de reconocido prestigio y de una gran experiencia, habrán podido ser elegidos por un presidente por otro, pero siempre van en el futuro, con el paso del tiempo, siempre van a dar una independencia las decisiones van a ser tomadas desde ese punto de independencia. Pero luego nos vamos, por ejemplo, al caso italiano, y en el caso italiano, de todos los miembros de su Consejo General del Poder Judicial, 2/3 partes son elegidos por los jueces y por los fiscales, y 1/3 parte por el Parlamento. Y así podemos ir un país con otro. En Alemania, que tampoco hay una gran independencia, pero no tiene órganos equivalentes. Y sí tiene una especie de tribunal constitucional que es plenipotenciario. En Hungría, que es otro de los países recién llegados a la Unión Europea, sí que son elegidos por el Parlamento, pero ni siquiera por 3/5, sino por 2/3 partes del Parlamento, con lo cual la mayoría es mucho más reforzada. En Portugal exactamente igual, en Holanda, en Bélgica, es decir, en todos los países, en el Reino Unido, que son designados directamente por la reina, pero luego hay una comisión judicial que vela por el buen funcionamiento, por la reina a instancia del primer ministro, que a la vez es ministro de Justicia. Es decir, en todos los países siempre intervienen muchísimo los jueces, que es como debería ser en nuestro país. En nuestro país lo único que hacen los jueces es presentar listas y candidaturas. Es decir, es un poco complejo, no es una elección directa, pero las asociaciones de jueces y de fiscales presentan sus propuestas, que a la vez son negociadas con los partidos políticos para que cuando llegue al Parlamento pues sean votados por uno y por otro. Y ahí es la línea en la cual creo que el Partido Popular pues quiere presentar o ha presentado ya una nueva propuesta de que haya mayor independencia de los jueces, incluso para el nombramiento y la designación de estos miembros del Consejo General. Pues veremos en qué queda todo esto, porque fundamental, es una pieza clave en nuestro sistema constitucional, en esa separación de los poderes, y tiene que seguir así, por el bien de todos al final. Yo creo que cuando se hablaba que el ataque, como este gobierno cada día tiene un frente abierto nuevo, el ataque a la institución de la monarquía y de la corona, se hablaba que era la clave de bóveda de nuestro sistema constitucional, que estoy de acuerdo. Cuando atacamos a la teoría de la división de poderes, que los 3 poderes tienen que ser autónomos, independientes entre sí, que se controlen entre sí, no iremos en contra de la Constitución, sino del sistema democrático de gobierno que tenemos desde hace más de 40 años en España y en el resto de los países de Europa, con lo cual no se debe de permitir que el Poder Ejecutivo controle también el Poder Judicial, sea el partido que gobierne. Antonio Caracuel, Cuestiones Jurídicas de Actualidad. Un abrazo. Muchas gracias. Pronto. Hasta pronto.